Muy buenos días, docente, y con todos los oyentes. En esta oportunidad presentaremos el trabajo que se realizó con mis compañeros, en la cual el tema es las enfermedades neuropsicológicas. Los integrantes son Calisaya Mamani Jenny Maribel, mi persona, Masa Orozco Ángel Gabriel, Quispe Núñez Faberón Jaime, Milachay Ñáñez Adriana Yanet, Anicama Yucra Luis Alberto. Muchas gracias. Muy buenas tardes, docente. Mi nombre es Jenny Calizaya, de la Facultad de Psicología de la Universidad San Juan Bautista. En este momento le explicaré sobre el trastorno del espectro autista. El, el trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que se afecta de la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y en la comunicación con diversas personas. El 81% de personas en el Perú que perciben un tratamiento por autismo son varones, quienes procesan la información de manera diferente, características que por lo general no es bien entendida y les genera diversos malos entendidos. Aquí en el Perú, 5.625 personas padecen del TEA, que es el trastorno del espectro autista. Y de esta cifra, el 90.6% corresponde a menores de 11 años. Este desorden de neurodesarrollo genera dificultades en la comunicación y en la interacción social y actividades rutinarias. Es importante explicar que las personas con TEA procesan la información hablada y sensorial de manera distinta. Muchas veces esto queda evidenciado en conversaciones donde expresan ideas fijas y de forma instantáneas. Las personas con autismo suelen presentar una aparente falta de interés por socializarse o jugar con los demás niños. Eh, por ejemplo, no mirarse a los ojos cuando conversan, comprender que tienen otro tipo de lenguaje, no comprenden el doble sentido o haciéndoles bromas. Además, esto muestra la hipersensibilidad táctil. Estas características que presentan desde la primera infancia, independientemente del género, raza o condición social o económica. Este trastorno perdura a lo largo de toda la vida y a su manejo tiene un mejor propósito cuando existen en un entorno familiar, educativo, laboral y social y adecuado. Según la OMC, según la Organización Mundial de la Salud, en el 2011, un 15% de la población presenta situaciones de discapacidad, mientras que en el Perú existen alrededor de un 5.2%, siendo la mayor proposiciones con discapacidad intelectual. Según la OMC, Organización Mundial de la Salud, en el 2011, un 15% de la población presenta situaciones de discapacidad, mientras que aquí en el Perú existe un alrededor de 5.2%, siendo la mayor parte de las personas con discapacidad intelectual. A nivel nacional, 506.000 personas tienen limitaciones de forma permanente para entender o comprender que tienen que cumplir órdenes o varias tareas al mismo tiempo, en la cual esto dificulta para resolver y afrontar por sí mismo los problemas y los nuevos retos, en la cual también dificulta para aprender y aplicar conocimientos. Tenemos tipos de discapacidad intelectual, que es el leve, que se caracteriza por tener un cociente intelectual entre 50 y 60, lo que representa un ligero retraso cognitivo y afecta al campo sensoromotor. Este tipo de personas pueden llegar la vida normal, casi como el resto. La diferencia que es en este proceso es el aprendizaje un poco más lento. También tenemos lo que es
moderada. En este caso, el coeficiente intelectual es menor de 50, por lo que se requiere el apoyo de algún representante o constantes sesiones de terapia para lograr sobrellevar la vida cotidiana sin ningún problema y así crear ciertos grados de autonomía. La constante supervisión o el apoyo es esencialmente debido a que se les hable de un coeficiente intelectual entre 20 y 35, en la cual la gran mayoría de los casos estas personas presentan daños a nivel neurológico, por lo que tendrían habilidades limitadas e incluso comunicarse, entre otras características. También tenemos lo que es la profunda. Esta es la menos frecuente, pero también la más peligrosa, con los cocientes intelectuales menor a 20. Junto a los daños neurológicos se tasa una supervivencia que es realmente baja. Se necesita el cuidado permanente a estas personas sin habilidades motoras e inexistencia capacidad como para comunicarse. El tratamiento que se les recomienda es, y que se ha demostrado según la OMC, es programar actividades físicas en la cual diseñan para las personas con discapacidad intelectual, en la cual puedan mejorar las características físicas, como por ejemplo realizar actividades aeróbicas que se llevarían 20 entre 30 minutos cada 5 días de la semana, para así mejorar la salud cardiovascular. También sería la fuerza, el peso y el equilibrio. Además, la actividad física aumenta la autoestima y puede mejorar Ojo, con las personas con discapacidad intelectual. Ojo, con las personas con discapacidad intelectual. Es muy importante decir que la discapacidad intelectual no quiere decir que las personas sean diferentes a los demás, ni tampoco enfermas. Son personas como nosotros, como yo, como muchos, y en la cual quieren conseguir un sueño en la vida y así ganas de alcanzarlo sin que se reúnen con las condiciones adecuadas en la cual puede progresar y lograr sus objetivos como toda persona. Gracias. Muy buen gusto. Voy a presentarme. Mi nombre es Adriana Milachay. Soy estudiante de Psicología de la Universidad Privada San Juan Bautista y me encuentro en la Facultad de Ciencias de la Salud. En esta ocasión, tanto a mis compañeros como a mí nos ha tocado hablar acerca de problemas neuropsicológicos y en este caso hemos decidido ahondar en problemas de aprendizaje que se presentan en niños de manera más común. Previo a de plantear cierto plan de rehabilitación y de la ejecución del mismo, enfocándonos, como ya lo mencionaba, en problemas de aprendizaje que se presentan en niños. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar acerca del TDAH, o que básicamente es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Hay que saber que este trastorno es básicamente un trastorno neuro de desarrollo, o sea que se presenta más frecuente en la niñez y en algunas ocasiones suele durar hasta la adultez. Algunas personas comentan, o ciertos testimonios de acuerdo a la ciencia, que tanto en niños como adolescentes es en donde el enfoque empieza a ser diferente. Quiere decir de que de acuerdo al plan que nosotros pensamos, o de acuerdo al plan que nosotros hemos planteado, en niños cambia en ciertas etapas de desarrollo de la vida. Pero cambiando la dirección del tema, debemos entender que el TDAH es básicamente el problema que tienen los niños para poder retener información externa, o inclusive que puedan tener problemas en cuanto al tema de la atención. Es importante recordar que a la vez el TDAH
IH, que se trata sobre la hiperactividad, es básicamente esta cantidad de conductas que se puedan presentar de acuerdo a conductas tanto impulsivas o conductas que no puedan manejarse o no puedan tener control. Y en la gran mayoría de veces los niños se presentan de manera muy activa o inclusive más de lo que se puede esperar en un niño. Por otro lado, y de acuerdo al plan en específico de control o de manejo que se ha creado, hemos llegado a la conclusión de que solamente pueden existir pautas o recomendaciones tanto para los padres como docentes que lleven al niño en su proceso a mejorar ciertas capacidades cognitivas. Y dentro de ello y de manera general hemos planteado el compromiso también. Entonces es importante buscar en los niños un objetivo de manera general. Quiere decir de que debemos buscar un enfoque de interés en donde los niños presenten esta capacidad de poder prestar atención a aquellos estímulos en donde puedan conseguir más capacidades de interés. O sea, para no confundirnos, los niños con trastorno de déficit de atención tienen problemas para poder captar o para poder prestar atención, y básicamente los niños tienen que ser recreativos o básicamente tienen que desarrollar ciertas aptitudes en donde el aprendizaje sea de manera continua, sin distracción, pero teniendo en cuenta qué es lo que el niño prefiere hacer o qué es lo que el niño prefiere prestar atención. Finalmente, y como segunda opción o como segunda recomendación, hemos prestado bastante interés en el tema de la interacción social y cómo los niños manejan esta etapa. Entonces, ya que los niños en su gran mayoría conviven con demás niños que probablemente no presenten el tema de un TDAH, es importante recordarles y motivarlos constantemente a que ellos también son únicos y que por ende también merecen el mismo respeto. Pero más allá del plan de rehabilitación y la ejecución que podemos poner en el mismo, cabe recalcar que es importante que tanto padres como docentes puedan adicionar y permitir que los niños jueguen e interactúen de manera didáctica y de manera en que puedan captar estos estímulos en manera de aprendizaje, ya sea que trabajemos con el tema de la memoria, ya sea que trabajemos con el tema de la tranquilidad, la respiración, incluso juegos en donde podamos incluir el tema de deporte, pero siempre y cuando en donde se aprenda a tener bajo control el tema de ciertas conductas que se puedan presentar de manera impulsiva o inclusive que haya una constante supervisión de padres y docentes para que de alguna u otra manera este plan que estamos formulando sea efectivo. Gracias. Bueno, como segundo problema de aprendizaje hemos puesto también nuestro enfoque en la discapacidad de la memoria y el procesamiento auditivo. Básicamente el trastorno de procesamiento auditivo central o el TPA es un trastorno que ocurre mucho en niños y pues presenta la dificultad para poder seguir ciertas instrucciones, así como también la falta de concentración en cuanto a la información tanto auditiva como verbal que se pueden obtener del exterior. Básicamente, también presenta una falta de concentración en cuanto a las conversaciones que puede mantener el menor y la hilación de las mismas, así como la información que se obtiene sea almacenada pero de manera que es de a corto plazo o que se almacena en memoria de corto plazo. Quiere decir de que los menores presentan problemas de memoria. Por otro lado, y de manera de ahondar en el plan de rehabilitación que hemos creado para estos niños, es importante recordar que también existen solamente pautas o recomendaciones que se le pueden hacer en este caso a los padres, que son el principal compromiso, y a los maestros. En este caso es importante promover en el niño una terapia del habla. Quiere decir de que esta terapia está basada básicamente en mejorar las habilidades para que el niño aprenda a distinguir, recordar y ordenar ciertos sonidos o incluso información de forma secuencial. Y finalmente, y como segunda pauta de acción que se puede ahondar,
es importante que los niños tengan esta opción de poder llevar terapias educativas en donde se promueva o se desarrollen ciertas estrategias para poder compensar el déficit de habilidades en lugar de entrenarlos con destrezas. Quiere decir, o en este caso, el manejo de la frustración, el aprovechar en los infantes el tema de sus fortalezas en cuanto a las actividades que se desarrollan y también la compensación en áreas en las que los niños ponen más interés. Finalmente, hay que recordar que estos niños necesitan de mucha ayuda, de mucha atención y sobre todo de la comprensión tanto de padres como docentes para que de alguna u otra manera el plan que sea planteado sea funcional y efectivo.